Muchas de las cuestiones que surgen en el debate sobre el teletrabajo, en los foros como este, de Teletrabajo Forum, es en torno a la productividad, a la eficiencia de las personas que trabajan desde sus casas. ¿Son más eficientes? ¿Trabajan más? ¿Sus trabajos son mejores? ¿Cuántas horas están? Bueno, de esto creo que vamos a hablar a continuación, David, con una persona muy especializada en esta materia. ¿Con quién estamos, David? Pues mira, te voy a introducir con quién y de qué vamos a hablar, porque si algo hay, y más con el confinamiento y el teletrabajo en esta realidad, es que nuestro trabajo es medible. A día de hoy no solo se pueden medir las horas, o yo prefiero decir los momentos de trabajo, no solo se pueden medir las cosas que hacemos, no solo se pueden medir las tareas, no solo se pueden realizar informes, sino que al final esto va a desembocar en una evolución de la medición del trabajo cuando todo esto pase, donde a lo mejor una persona no necesite estar, que yo sigo pensando que no necesita, 8 horas seguidas para poder realizar su trabajo de manera responsable porque se le hayan dado unas tareas determinadas. Entonces, queríamos hablar con una empresa en España que trabaja en más de 50 países, que ha implantado herramientas de medición de productividad en lugares que en principio no son los más habituales como ayuntamientos y que seguramente tenga unas métricas, porque vamos a tener que empezar a saber leer métricas, en las que nos pueda explicar qué es lo que está pasando, cómo lo estamos llevando y también cómo se llevaba antes, ¿no? Cuando se hacía el teletrabajo real y no el teletrabajo del que estamos hablando ahora, en el que estamos confinados, en el que estamos prácticamente limitados no solo en espacio, sino también en temas de conciliación, y hacia dónde seguramente, Ángel, vamos a poder ir en estas circunstancias. Joan Pons, de Workmeter, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Bien también, aquí haciendo un especial sobre este fenómeno que está más en boca de todos, pero que hay mucha gente, entre ellos tú, que lleváis años trabajando en este sector del teletrabajo. Me gustaría que nos contaras en primer lugar cómo estás viviendo esta situación impuesta de confinamiento, este aislamiento, desde el punto de vista personal y profesional. Bueno, yo creo que todo esto es, o sea, por mucho que uno diga que está acostumbrado a teletrabajar, estamos todos en un proceso de adaptación, ¿no? Sin duda. Le comentaba a un compañero ayer que yo tenía una reunión por la mañana y me olvidé porque la tenía mentalmente ubicada en que teníamos que ir a ver a un cliente. Pero claro, esa reunión se convirtió o se tenía que haber convertido en una videollamada, en todo caso, ¿no? Pero estaba planificada desde hacía tiempo y asumí que no se hacía. Y lo que un poco estoy dándome cuenta es que con un poquito de esfuerzo, aquellas cosas a las que no estábamos acostumbrados se pueden hacer. Se pueden visitar clientes, se pueden hacer entrevistas de trabajo, se pueden hacer reuniones. Es decir, la tecnología lo permite. Lo que pasa es que la fuerza de la costumbre nos tiene pues acostumbrados a tengo que ir, tengo que visitar, tengo que ver. Entonces, bueno, yo personalmente lo estoy viendo pues acostumbrándome, ¿no? En la parte personal, pues os podéis imaginar, pues niños, familia, el teletrabajo, este impuesto es una cosa que el que la tiene que hacer la entiende. A veces los demás que están en la casa no la entienden y hay que también hacérselo entender, ¿eh? Y en la parte profesional, pues algunos días habíamos hecho teletrabajo, porque nosotros hacemos bastante teletrabajo, porque lo impulsamos y lo promovemos, pero de eso a teletrabajar cada día, pues Hay una diferencia. es un proceso de acostumbrarse, pero estoy gratamente sorprendido porque he hecho hasta entrevistas de trabajo estos días, porque estamos pues, buscando gente por Skype. Y la verdad es que menos mal que tenemos estas tecnologías. Así que bien, acostumbrándome, ¿eh? Bueno, también este es un mensaje de esperanza, Ángel, para que vean que hay empresas que están buscando personas para trabajar. Así que no todo en la crisis son ERTES, gracias a Dios. Y una de las cosas que también queríamos hablar con Workmeter es esta precisamente. Mientras dejamos que Joan nos comparta la pantalla, la pregunta que le voy a hacer es cómo ha ido cambiando, Joan,
el modelo de trabajo de las personas, vosotros que podéis medirlo a través de vuestra aplicación y de vuestro programa, en estas casi 2 semanas que llevamos de confinamiento, algunos incluso algunas más. Sí, un poco la ventaja que nosotros tenemos y la que en realidad ofrecemos a las empresas es efectivamente tener métricas, tener mediciones, porque como en todo, pues opinar, pues puedes opinar, voy rápido, voy lento, corro mucho, corro poco, me he engordado muchísimo, me he engordado poco, pero sin una báscula al final pues no sabes, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que es súper interesante son métricas. Y ahora os voy a compartir la pantalla para que veáis solo un ejemplo de una persona de mi empresa, ¿vale? A ver si puedo compartir la pantalla. Bien, pues aquí, esto es una de nuestras aplicaciones, EfiWork, que está enfocada en medir la productividad y la eficiencia y el teletrabajo. Tengo una persona en mi equipo que es una directora de operaciones, además le voy a poner nombre y apellidos, que se llama Pascal, que trabaja más que nadie en el mundo. Entonces aquí tengo sus datos aquí tengo sus datos de febrero y marzo. Aquí podéis ver en amarillo el tiempo de presencia, la dispersión que hay desde que empieza a trabajar hasta que acaba de trabajar. Y en verde, el tiempo de trabajo, el tiempo productivo. Hay una particularidad aquí, parece que ella los martes hace algo, no sé qué es, de ir a un curso o alguna cosa, pero tiene una media por encima de las 8 horas, que es una barbaridad. Es muy raro encontrar esto, ¿vale? Y fijaros lo curioso, esta correlación entre la presencia y el trabajo, cómo cambia estas últimas semanas. Aquí se aprecia perfectamente como la productividad pues es prácticamente la misma o incluso más, porque hay una tendencia a que suba la productividad. Vemos aquí la línea verde que está subiendo. Y cómo la presencia es mucho más dispersa en las semanas de teletrabajo. Este es un ejemplo clarísimo, métrico, de cómo yo puedo primero ver los tiempos productivos de las personas. La propia persona lo puede ver, porque nosotros ofrecemos los datos a la propia persona, y cómo la forma de trabajar ha cambiado, ¿no? Se picotea mucho más con el trabajo. Quizás en la oficina o cuando estamos trabajando en un sitio pues con compañeros y tal, se picotean más otras cosas, ¿no? Interrupciones, tiempos, reuniones. En casa se picotea el trabajo, por decirlo de alguna forma. Es decir, me pongo a trabajar a las 8, lo dejo a las 10, vuelvo a las... Se trabaja en momentos, ¿no? Que es algo que además estamos diciendo mucho en este congreso. Los momentos de trabajo productivos y eficientes que sustituyen las jornadas seguidas. Sí, Joan. Sí. Esto siempre lo explico, hay un orador, un tipo bastante famoso, no recuerdo el nombre ahora, que hizo una encuesta con 1000 directivos en Estados Unidos y les preguntó, oye, ¿cuál es el momento más productivo del día, ¿no? Y la respuesta que más votos sacó es cuando estoy en la cocina, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí yo me piloto mi productividad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Trabajamos verdaderamente diferente, compaginamos. Esto es una compaginación del tiempo personal y el tiempo profesional. Otro dato, no os voy a enseñar la aplicación porque estaríamos aquí un día entero porque tiene datos de todo tipo, pero otro dato muy interesante es ver cuánto tiempo está en el ordenador, en el PC trabajando. Fijaros cómo ha cambiado en estos 2 meses. La línea marrón son reuniones o cosas que hace en la oficina que no son uso del PC. Y el azul es tiempo en el PC. En este caso, ella pues hace muchos análisis con Excel, pilota temas de marketing. Fijaros cómo ha subido la productividad en el PC, si es que fuese el perfil que yo busco, ¿no? En el periodo de teletrabajo. O sea, claramente hay mucho menos, a pesar de que está como más troceado, está más troceado, a la fuerza está más troceado, ha subido muchísimo la productividad en el PC. No sé si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que es bastante claro, ¿no? La línea de tendencia verde. Es muy claro. Yo quería preguntarte cómo obtenéis estos datos, cuál es la fuente de obtención de estos datos para poder tener estas gráficas. En nuestra plataforma, nuestra compañía está especializada en la medición automática de los
de los tiempos de las personas, ¿no? Entonces tenemos un sistema que mide, por ejemplo, en el ordenador, puede medir de otras fuentes, de centralitas, tal, pero mide automáticamente el tiempo que la persona está utilizando aplicaciones corporativas. Es decir, nosotros no medimos todo, sino que medimos los tiempos que está usando, pues si en este caso esta persona usa el Excel, el Outlook, el no sé qué, la web tal, esa lista, los tiempos que dedica a esas actividades. Y eso se mide automáticamente. Tiempo dedicado a eso. Por lo tanto, esto es un dato medido automáticamente que es indiscutible. O sea, hay una mejora bestial, perdonadme el término y la coloquialidad, pero hay una mejora bestial de la productividad, de la conciliación y de los tiempos dedicados a actividades que realmente aportan, ¿no? Es curioso, sí. Joan, porque lo estamos viendo en momentos de confinamiento donde todo es más complicado, ¿no? Pero ya decíamos al principio que vosotros trabajáis en más de 50 países y con muchísimas instituciones. Te quiero preguntar por las circunstancias de teletrabajo real, es decir, si esta persona tuviera la posibilidad de que sus hijos estuvieran yendo al colegio, decidiera por cualquier cosa, como nos enseñabas el martes, hacer deporte de 10 a 1 porque le gusta correr por la montaña, Exacto. la productividad es absolutamente medible y seguramente se disparara con respecto incluso ya a estas gráficas donde ya la productividad es mayor, ¿no? Claro, o sea, lo que está clarísimo es que si una persona, porque otra de las cosas que nosotros abogamos es porque estos datos los tenga la propia persona para que se autogestione. Entonces, salvo aquellas situaciones en las que hay que atender al público y tal, para mí, imponer un horario a una persona forma parte de una forma de pensar del pasado. ¿Por qué yo te voy a imponer un horario si tú eres el que mejor sabes, tienes tus métricas para gestionarte y puedes enfocarte en esos momentos que eres más productivo y compaginarlo con tu vida? Es que al final, cuando pones los datos encima de la mesa, el teletrabajo es formidable, formidable. Y además, ya no es un tema de percepción, no es un tema, David, tú lo sabes, hace mucho tiempo que estamos abogando por el teletrabajo. Es que los números lo están diciendo. Las métricas, las mediciones automáticas, insisto, nosotros somos una de las pocas soluciones en el mundo realmente respetuosas con la privacidad, solo medimos aquellas actividades productivas corporativas, damos feedback al empleado, pero que no somos declarativas. Esto es automático. Estos datos que habéis visto son automáticos. Teletrabajando, con un feedback y con unas mediciones, se es claramente más productivo. Y os lo acabo de enseñar. De hecho, en unas conversaciones que teníamos la semana pasada con David, yo le decía que si se podía medir o no se medía la eficiencia, hablábamos de un sinónimo que era el de controlar. Pero acabas de decir que esos datos efectivamente también los tiene el propio trabajador para poder ser competitivo consigo mismo, ¿no? Es decir, oye, hasta aquí he sido eficiente, a partir de aquí soy eficiente. Claro. Realmente el término no es control, o sí es control, entiendo que no. A ver, no, es auto. Primero habría que poner la palabra auto, ¿no? Porque esto, el primero que consume esos datos es la propia persona, ¿no? Es auto, ¿no? Y luego es gestión, porque aquí nadie está controlando. Controlar suena a vigilar. Nuestros sistemas son sistemas que el empleado los puede detener cuando quiera, los para, deja de medir, y que solo mide tiempos en aquellas actividades que tú haces. Por ejemplo, estaba poniendo el caso del ordenador, en aquellas actividades que se han marcado que son su perfil de trabajo, ¿no? Por tanto, nada que ver. Es el desconocimiento lo que nos lleva a decir esto es control. Es el desconocimiento, es el miedo. Pero tener números, tener métricas y poder medir es fundamental. Solo se puede mejorar aquello que se puede medir. Joan, yo quería preguntarte, para ir cerrando, las experiencias que habéis tenido en España previas a lo que está pasando. Vuelvo a decir, Wormeter ha tenido entrevistas de trabajo estas semanas, es decir, que hay empresas que están funcionando y obviamente esta es una de las cosas por las que queríamos hablar con vosotros en este foro. Las experiencias previas, por ejemplo, en lugares donde el teletrabajo ni se planteaba hace 5 años y sin embargo
gracias a vosotros se ha ido introduciendo, como algunos ayuntamientos a lo largo de España. Estando en 50 países, ¿cuál es el porcentaje de contratación en España? Porque me imagino que no estará ni mucho menos a la cabeza de vuestros clientes. A ver, nosotros más o menos tenemos la mitad de nuestros clientes, más o menos la mitad, una gran aproximación, en España, la otra mitad fuera de España, ¿vale? Los clientes que tenemos, nosotros hablamos de nosotros, Wormeter tiene varias líneas de productos para control horario automático, para imputación de horas a proyectos automáticas, y este producto que os enseño ahora, que es el FIWork, para gestionar la eficiencia y el teletrabajo. Nosotros tenemos clientes de los 3 productos, y de los de FIWork no todos son para teletrabajo, ¿eh? Es decir, tenemos clientes que simplemente dicen, oye, en mi empresa no vamos a teletrabajar porque no podemos, pero sí quiero objetivizar y corresponsabilizar en cuanto a la gestión del tiempo y la productividad, etcétera, etcétera. Y el foco productivo, porque fíjate que esto además te da un feedback de si estás mucho tiempo en el correo o mucho tiempo, no sé, diseñando planos. Si tu trabajo es ingeniero y tienes que diseñar planos, a ti te interesa ir maximizando ese tiempo. Bueno, en definitiva, los clientes que tenemos no solo son de teletrabajo. No hay una gran penetración del teletrabajo en España. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos varios clientes que sí han hecho mucho teletrabajo. En España tenemos algunos, ¿no? Te puedo contar una experiencia que quizás es lo que me estás preguntando, por no enrollarme mucho. Tenemos un ayuntamiento, por ejemplo. Tenemos varios ayuntamientos, varios clientes, varios organismos públicos en España que son clientes de FIWork. Tenemos un ayuntamiento que empezó hace 2 años enviando 5 personas a teletrabajar, ¿vale? Evidentemente ahora tiene casi todas teletrabajando, pero no es mérito nuestro, ¿vale? Pero sí que de esas 5 pasó a 15, luego pasó a 40, es decir, el que empieza a implantar el teletrabajo, que sabemos de muchas experiencias que se ha lanzado un programa de teletrabajo y al cabo de 2 años se ha quitado, ¿eh? Muchas grandes organizaciones lo han hecho. El que empieza en teletrabajo poniendo métricas y, por supuesto, poniendo muchas de las cosas que han dicho pues, los otros ponentes, que son importantísimas, ¿eh? No solo poniendo métricas se arregla el teletrabajo, pero sí que lo consideramos una parte fundamental, ¿no? Quien ha puesto en marcha un programa con nosotros de teletrabajo, lo que ha pasado es que ha ido aumentando el número de personas que han teletrabajado. Esa es la lectura. Y eso ha pasado incluso en organismos públicos. Pues yo creo que no hay nada más que decir, Ángel. No, y lo que iba a decir precisamente es que más allá de charlatanes o de personas que puedan decirnos las bondades o no de teletrabajar, ante el dato, eficiencia no hay nada que decir, ¿no? Y yo creo que hoy Joan nos ha mostrado unos datos que certifican que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Hace tiempo, ahora nos ha caído del cielo, pero la idea es que esto evidentemente tiene fundamento y base. Absoluto, absoluto. Pues agradecerte, Joan, tu participación de Wormeter. Ha sido un placer escucharte. Y nada, nos vemos en una próxima, que sea de una forma física, para darnos un abrazo. Muy bien, fantástico. Gracias, Ángel. Gracias, David. Gracias a vosotros. Gracias, David.